Buenos días, profesor y compañeros todos. El día de hoy les vamos a exponer sobre la empresa individual de responsabilidad ilimitada. ¿Qué entendemos por empresa? Una empresa es una organización de personas y recursos que buscan la consecución de un beneficio económico con el desarrollo de una actividad en particular. Es decir, que todo tipo de empresa o negocio dentro de una sociedad formada por personas jurídicas, o sea, más de dos personas naturales, tiene fines lucrativos. A continuación les vamos a hablar sobre la definición. La definición es la más utilizada por empresarios que buscan iniciar un negocio y tomar todas las decisiones individualmente sin socios. Esta organización en la que cualquier persona natural puede adquirir personalidad jurídica. La razón de una IRL es siempre comercial y cuenta con un patrimonio propio distinto al del titular. Por ejemplo, el GLP Distribuciones, la EIRL Global Solutions, Perú EIRL Placitodo, EIR El Moquillento SAC. Entre las principales características encontramos que se encuentra constituida por un titular. El patrimonio de esta empresa es distinto al patrimonio de su titular. Se constituye así para el desarrollo de actividades económicas de cualquier tipo, sin ningún tipo de restricción. Esta empresa es ideal para aquellas personas que no desean tener socios. El capital de esta empresa deberá estar íntegramente suscrito y pagado en el momento de constituirse la misma. El capital de la empresa está constituido por los bienes que aporta mediante una declaración jurada. Los órganos de la empresa, según el Decreto Ley número 21621 en su artículo 36, son el titular. Es el órgano máximo de la empresa que tiene a su cargo las decisiones sobre los bienes y actividades de la empresa. La gerencia, órgano que tiene a su cargo la administración y representación de la empresa. Está desempeñada por una o más personas naturales. La disolución y liquidación de la empresa se encuentra en el capítulo 12, artículo 80 del Decreto Ley 21621. La empresa se disuelve por voluntad del titular, por conclusión de su objeto, imposibilidad sobreviviente de realizarlo, también por pérdidas que reduzcan el patrimonio en más del 50%, por tres tipos de fusión, de acuerdo al artículo 76, por incorporación, cuando una empresa se incorpora a otra disolviéndose ésta sin liquidarse, por constitución, cuando se constituye una nueva empresa, la cual asume la totalidad del patrimonio de los anteriores, de las empresas fusionadas, o por fusión de una empresa con una sociedad, donde la empresa que se incorpora a la sociedad se disuelve sin liquidarse. También por la quiebra de la empresa, muerte del titular, por resolución judicial o por cualquier otra causa de disolución prevista en la ley. Artículo 81. El Poder Ejecutivo puede solicitar a la Corte Superior del Distrito Judicial el domicilio de la empresa, la disolución de esta si sus fines o actividades son contrarias al orden público o a las buenas costumbres. Si es consentida o ejecutoriada, se abre el proceso de liquidación. Para esto, la empresa tiene 30 días para su descargo, procede el recurso de nulidad ante la Corte Suprema. Artículo 85. Inscrita la disolución en el registro mercantil, se abre el proceso de liquidación. Artículo 86. El liquidador es designado por el titular en escritura pública o el juez, puede ser el gerente o una persona natural. El cargo es remunerado y puede ser revocado por el titular o por el juez. En caso de vacancia del cargo, el juez o el titular debe designar un nuevo liquidador. Funciones del liquidador. Según el artículo 87, dentro de sus funciones está formular el inventario y balance de la empresa, llevar y custodiar los libros y correspondientes de la empresa y velar por la integridad y conservación de su patrimonio. Ejercer la representación para los fines propios de la liquidación, dar cuenta trimestralmente al titular o al juez de la liquidación, formular el inventario y balance, inscribir la extinción de la empresa en el registro mercantil. Las funciones del liquidador terminan, según el artículo 89, por muerte o incapacidad civil,
por haber concluido la liquidación, por revocación de su poder decidida por el titular o la empresa, o en todo caso del juez, si fue un caso donde se nombró liquidador judicialmente. Concluida la liquidación, deberá pedir la inscripción de su extinción en el registro mercantil, a la que se acompañará el balance final de la liquidación junto a sus anexos y a la solicitud con la firma legalizada notarialmente. Las principales similitudes y diferencias entre las sociedades y la IRL son las siguientes. Las sociedades se constituyen por una pluralidad de miembros, mientras que las IRL, como ya se mencionó, se constituyen por la voluntad unipersonal de un individuo. Por otra parte, poseen personalidad jurídica, ya que también puede poseer responsabilidad limitada. En ese punto, las IRL también poseen una personalidad jurídica, ya que también poseen una responsabilidad. Además, las sociedades pueden tener un titular que asuma la gerencia, como también pueden tener a un gerente que no sea el titular. Por último, las sociedades tienen más opciones para desarrollar sus actividades económicas, mientras que la IRL han sido enmarcadas para el desarrollo de actividades económicas de pequeña empresa. Dentro de las ventajas, en primer lugar, permite al empresario la posibilidad de llevar a cabo su negocio o comercio sin la necesidad de buscar otros socios. Asimismo, da ciertos niveles de ingreso al tratamiento tributario, se le vuelve más beneficioso. Estos dependen de un solo titular, así como se han creado para disminuir el riesgo, ya que si fallan los negocios no comprometen todo su patrimonio, sino solo lo pactado. También se le puede acoger a los beneficios de la ley de microempresas familiares siendo una IRL. Si tienes deudas como una persona natural, igual puedes constituir una IRL. En caso de fallecer, tus herederos pueden continuar con la empresa. Ventajas. En primer lugar, en algunas IRL con giros múltiples han tenido ciertos inconvenientes en su proceso de bancarización. También existe una agravación de penas por el hecho de otorgar contratos simulados entre el creador de la IRL y esta. En ciertos términos tributarios, por aplicarse las mismas reglas de las sociedades de responsabilidad limitada, es decir, la IRL, se convierten en agente retenedor del tributo. Para poder llevar una buena contabilidad, se debe contratar un contador para que lleve los libros de la empresa. Debes obedecer las leyes laborales y comerciales. Por ser IRL, eres agente retenedor de tributos o impuestos de los contribuyentes que te prestan servicios. En este caso hemos tomado una resolución de amparo, que es el expediente 1948 del 2003. Este asunto es un recurso extraordinario interpuesto por la empresa de Transportes Generales Villanueva, EIRL, representada por su gerente Johnny Jack Villanueva Cristóbal, contra la sentencia de la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Huánuco, de Foja 73, que declaró improcedente la acción de amparo de autos. Uno de sus antecedentes principales es que con fecha 11 de febrero de 2000, el recurrente interpone acción de amparo contra la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado, a fin de que se abstenga de otorgar nuevas autorizaciones y concesiones de rutas a paraderos de otras empresas de transporte. La emplazada contesta la demanda así señalando que si bien está otorgando concesiones a otras empresas de transporte, no está transgrediendo la norma legal alguna ni tampoco congestionando la ruta. Asimismo, el juzgado especializado en lo civil de Leoncio Prado, con fecha 21 de abril de 2003, declaró fundada la excepción de falta de agotamiento de vía administrativa, declarando improcedente e infundada la demanda. Uno de sus fundamentos principales es que, de acuerdo con los artículos 13 y 16 de la Ley 21621, Ley de Empresa Individual de Responsabilidad Limitada, una empresa se constituye por escritura pública, debiendo estar inscrita en el registro mercantil, y conforme a su artículo 43 y 46, dicha empresa es representada por su gerente general, y su primera designación debe efectuarse en la escritura de constitución de la empresa y las posteriores por el titular. En el presente caso, no se acreditó la existencia jurídica de la empresa de transportes generales Villanueva EIRL, motivo por el cual carece de legitimidad para obrar, y además el demandante no ha acreditado la representación que invoca.
Conforme a las normas señaladas con el fundamento precedente, la excepción de representación defectuosa e insuficiente del demandante se regula en el artículo 446, inciso 3 del Código Procesal Civil. Por lo tanto, se resuelve que la demanda de amparo es defectuosa e insuficiente, por lo cual se declara improcedente. Conclusiones. La IRL es una de las estructuras de organización más comunes y utilizadas en las sociedades jurídicas y empresas, debido a la simplicidad de su estructura. La administración de esta empresa es responsabilidad del titular, una persona natural el que representa a la IRL, tanto judicial como extrajudicialmente, como todas las facultades de administración y disposición. Sin embargo, no tiene perjuicio ante la posibilidad de otorgar mandatos, ya que su importancia es la potencia del desarrollo de nuevas iniciativas comerciales de pequeños empresarios. Además, la IRL podrá desarrollar operaciones civiles y comerciales, salvo aquellas reservadas por ley a las sociedades anónimas, por ejemplo, bancos y compañías de seguros. Por último, la empresa individual de responsabilidad limitada es un patrimonio de afectación que genera un ente jurídico distinto a de la persona física que lo crea, dotado de personalidad jurídica cuyas características son aptas para el pequeño y mediano empresario. Muchas gracias.